Hola, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo del Nemo Podcast, en el que hablaremos sobre el arte de decir las cosas. ¿Alguna vez has tenido que dar una mala noticia y no sabías cómo hacerla? O peor, la has dado pero crees que se ha malinterpretado. Comunicarse, sea de la forma que sea, no es fácil, no es sencillo. Y en nuestro caso, en el mundo terapéutico, en el mundo docente, hacerlo con las familias puede hacer que vivas un momento algo desagradable. Porque a veces explicar a la familia de un alumno, de un usuario, algo puede resultar un gran reto. ¿Cómo hablar con estas familias? ¿Cómo le explicas a una familia que eres su aliado, que vas a seguir perteneciendo a su equipo, pero que es necesario que se trate algún tema en cuestión para poder seguir, para poder avanzar? Cómo hablar con unos papás o unas mamás que están enfocados en todo lo que su peque no hace, porque quizás están en un momento de duelo y necesitas que identifiquen las oportunidades que están a su alcance. Pues hoy hablaremos de todo ello y como ven no estamos en casa, nos han acogido en el espacio de Somos Diferentes y mi compañera Surel y yo nos hemos venido a Valencia. Bienvenidos, bienvenidas a este séptimo capítulo del podcast de Fundación Nemo, al que le hemos puesto el título de El arte de comunicar. Y nos acompaña para grabar este día Iván Franco, terapeuta ocupacional, amigo, formador y muchas más cosas del Nemo Equipo. Es integrante de la familia Nemo porque así también me siento, aunque sea en la distancia y a ratitos del año. Te puedes sentir y lo eres. Te tenemos cerca y agradecemos como siempre tus aportes y todo ese acompañamiento que has venido haciéndonos durante años en la transformación hacia las prácticas centradas en la familia. Y hoy nos trae a Valencia, porque hoy estamos en Valencia, hemos venido a grabar al lugar de trabajo de Iván y de su proyecto. Somos diferentes. Sí. Pues nos trae tu nuevo proyecto, Comunicar es fácil con la familia. Sí, comunicar fácil con familias. Sí. Comunicar fácil con familias, bien. Bueno, nos trae este proyecto y nos gustaría, antes de llegar a esto, que nos contaras un poco sobre el Iván más íntimo, sobre cómo llegaste a ser terapeuta ocupacional. Pues por casualidad. Me imagino que ese argumento lo compartimos muchas personas en momentos en los que, quizás como era mi caso, tenía claro un aspecto. Quería que mi trabajo repercutiera positivamente en otras personas. Eso sí que lo tenía claro, pero no tenía identificada la forma. Enfermería, magisterio, maestra, maestro. Era como que trabajo social. Y de repente una de las docentes del instituto, la orientadora en estas pruebas que te hacen los psicotécnicos y que a través de los resultados te van un poquito orientando lo que tú les dices en la entrevista y lo que salen los resultados. Total, que tenían claro que mi vocación iba por ese lado, por ayudar a las personas. Y digo, me he encontrado con esto, terapia ocupacional. Y Wow. yo, por supuesto, yo digo, no tengo ni idea qué es, enséñame. Y claro, me enseñó un poco el plan de estudios, las salidas, y fue como amor a primera vista, fue inmediato, porque sin duda que de todas las referencias que yo podía tener, era como, "Hostia, tiene que ser esto, tiene que ser terapia ocupacional", pero no conocía ningún terapeuta ocupacional, nunca había recibido atención, ni en mi entorno, era como una gran nebulosa. Sin embargo, al menos desde la literatura, sí que hice un match inmediatamente. Qué guay, Sí. qué guay. Bueno, y después de ya meterte y terminar, me gustaría que nos dijeras algunos momentos en esa trayectoria, en esa trayectoria profesional que marcaron tu desempeño como terapeuta ocupacional. Pues quizás no sé en qué grado esto podrá interesar mucho a la audiencia, pero en lo que mi biografía se refiere sí que es muy importante. Yo terminé la carrera, yo estudié en Salamanca, fuimos primera promoción, era diplomatura. Te hablo del año 2003, 2004. Claro, yo no tenía mucha idea de qué narices era la profesión
de la que me acababa de sacar un título. Sé que suena un poco raro decir esto, ya era primera promoción, docentes de la diplomatura, terapeutas ocupacionales, ninguno prácticamente, eran las optativas, las prácticas, entonces mi identidad como profesional estaba realmente bastante desdibujada. Y una persona que me ha acompañado mucho, ella no sabe cuánto, bueno, se lo voy a verbalizar, Isabel Bodri, que es terapeuta ocupacional, afincada en Oviedo, ella me comentó, ante una conversación, me dice, oye, en Chile, porque yo no hablaba mucho inglés, en Chile hay mucho nivel de terapia ocupacional. Me consta que tienen ya una trayectoria muy consolidada, varias décadas, y dije, basta que me lo digas para que llame. Llamé a la universidad. Cuento corto, me puse en contacto con la que era directora en aquel momento. Me dijeron, bueno, aquí estudiar, hay una opción que es alumno libre internacional. Tú vienes, te matriculas, estudias, te damos las notas. Eso no te llevas un título. Y sin embargo fue una de las mejores decisiones que pude tomar, porque de hecho estoy aquí por ese motivo. Si no, seguramente mi vida se habría ido hacia el plano hostelería, que es la profesión de mi familia. Así que eso fue un hito, pues, muy importante. Y también el hecho de haber hecho prácticas en oncología infantil en el Hospital de la Fe, aquí en Valencia. Señalo porque estaba por aquella zona. Porque las hice, fíjate, de módulo de educación infantil. Nada que ver con terapia ocupacional a priori. Sin embargo, lo que terminé viviendo era terapia ocupacional sin yo saberlo. Y dije, yo, yo me siento realizado trabajando de esto. ¿Sabes? Trabajas con con una población que la muerte está cerca. No nos vamos a engañar, no vamos a ser eufemísticos. Y sin embargo, yo siempre veía el vaso medio lleno. Si está el niño, si está la personita. Y eso fue, bueno, ya una concreción de que esa vocación tenía que alinearse efectivamente con estudiar terapia ocupacional. Me, No lo me- sabe mucha gente esto, ¿eh? me conecta también con algo que es importante en tu vida, que es el mindfulness. Ujú. Ahora, esta parte que me acabas de contar, que no la sabía, Sí. me conecta con estar presente. Sí, mindfulness en realidad, yo creo que para muchas personas que ejercemos un rol de instructor, a mindfulness te acercas primero para ti, porque intuyes que te puede ir bien, que te puede sanar algunas cositas, que te puede dotar de algunas herramientas. Ese fue mi primer paso como un participante al uso. Y claro, cuando conectas con el beneficio que te reporta en tu vida, en tu día a día, en tu presencia, en tu gestión emocional, esto es un proceso inacabado. Yo todavía, si uso el símil de las artes marciales, sigo siendo cinturón amarillo. Pero es verdad que dije, claro, pero dije, ostras, ¿y si estas herramientas pudiera fortalecer mi conocimiento y compartirlas con otras personas? Entonces ya ahí me conectó con lo profesional. Y dije, bueno, aunque me asusta, ¿no? Tienes el miedecillo ese de embarcarte en un proyecto nuevo que es un poquito diferente a lo que estabas haciendo, aún así transité esa incertidumbre y dije, a por ello, creo que puede ser bueno para mí como profesional en mis competencias y para las personas que a lo mejor pueda facilitar y compartir dichos recursos. Y muy contento, la verdad. Guay. Y otra ¿no? De los momentos, me imagino que tuvo que ser el tema del entorno, ¿no? Cuando descubriste, aunque como terapeuta ocupacional ya sales, ¿no? Sí. Con el entorno en vena, pero ¿cuándo descubriste el trabajo con familias y en el entorno? Esto sí que lo he dicho muchas veces y es un agradecimiento eterno que yo tengo como profesional a Margarita Cañadas Pérez. Ella es terapeuta ocupacional también, igual que yo. Ella es directora de La Alquería, que es un centro de atención temprana, es referente en lo que a prácticas centradas en la familia o prácticas recomendadas se refiere. Y es un referente por una sencilla razón histórica. Fue el primer recurso en España que dio el paso a incorporar ese paradigma de intervención en todo el país, al menos hasta que nosotros, con la información que manejamos. Y Margarita fue una persona que estaba muy alineada con la ciencia, de hecho su tesis doctoral también se basó en esto, y bueno, aunque el equipo en aquel momento tenía inseguridades, falta de conocimiento, claro, es ejercer tu profesión de una manera completamente diferente a como has visto, a cómo hay a tu alrededor y a cómo te has formado o has hecho. Y ese pequeño o mediano duelo lo tienes que transitar. Entonces, las prácticas recomendadas llegaron a mi vida gracias a ella y se le estoy enormemente agradecido porque no, para mí, desde entonces fue un punto de no retorno. No podría volver a intervenir de una manera que no fuera así, porque la ciencia aboga por ello y porque la experiencia para las familias y para los niños y niñas, o si son un poquito más mayorcetes, adolescentes o jóvenes, es incuestionablemente mejor en términos de eficacia, eficiencia, efectividad, es decir, y que cuentas con todas las variables o el mayor número, es decir, es ese baño, es esa mesa, son esos cubiertos, son esos juguetes, es esa pantalla, es ese parque, es el centro comercial o la tienda que está ahí al lado en su esquina. Entonces, claro, trabajas de una forma muy genuina
Y ya en terapia ocupacional se sabía esto. Sí. Pero en atención temprana, para nosotros lo fuimos conociendo poquito a poquito. Así que la culpa bonita y preciosa es de Marga. Bueno, igual que la culpa de, en este caso, de que nosotros nos beneficiáramos y nos uniéramos a, ¿no? El trabajo de la evidencia ha sido tuya, ha sido de Mónica, ¿no? Y por ende también de Marga, o sea que Sí, la verdad que agradecimiento. la familia querida, bueno, Claudia, Claudia, claro, todo el equipo, Eli, Miriam, si es que somos, Almudena, somos un montón. Yo ahora mismo, bueno, pues estoy transitando, como tú bien has dicho, en otro proyecto, pero todo el bagaje que me he llevado, la experiencia de 15 años, bueno, es incalculable y súper agradecido, de verdad, ¿eh? Y también el hecho de también poder aportar a otros equipos, ¡guau! Eso es súper bonito. Porque el trabajo con la familia es maravilloso y sin embargo cuando estás de tú a tú con otro profesional, eso también te enriquece a un nivel, bueno, es otra área la que se llena en tu corazoncito o en tu desarrollo profesional. qué guay. Bueno, y si vamos hacia el entorno, Sí, hacia esos niños y esas niñas por los que quizás estamos en esta profesión, ¿no? sí. Por ayudar, por aportar. em, para ti, ¿qué conforma todo ese ecosistema o eso que rodea a estos niños? ¿Qué conforma el ecosistema? ¿Qué rodea? Ujú. ¿Qué te hace sentir, ¿no? Cuando tú te acercas a esta Vale, familia, sí, a este... creo que lo que me aporta es, vale, trabajar con y en el contexto me aporta la posibilidad de llevar a cabo el mejor trabajo posible. Ahí hay que sumar mis competencias, mi formación continuada, sin duda es el mejor lugar para ejercer el trabajo. Y no el trabajo como terapeuta ocupacional, como logopeda, como psicóloga, como pedagogo, como fisioterapeuta. Sin duda el contexto y trabajar con el contexto es la mejor intervención que podemos llevar a cabo. Y sobre todo cuando hablamos de... Es que ni siquiera... es que es niños pequeños, claro. Hablamos de prácticas recomendadas en atención temprana. Y sin embargo, hay que extenderlo a todo el ciclo vital. Las personas con diversidad funcional, con discapacidades de diferentes tipos, donde viven sus dificultades o las experimentan sus retos, es en su entorno, es en su día a día, es en su casa, es salvando la escalera para llegar a tal sitio, es cómo me muevo en la comunidad, cómo me manejo el dinero, transporte público, mi puesto de trabajo adaptado. Tienes que ir al lugar donde surgen donde esos retos suceden las cosas. para trabajar sobre y influir positivamente sobre ello. No digo que se haga este aporte o esta reflexión o esta afirmación en realidad no es en detrimento de otras formas de trabajo, es que la ciencia es contundente al respecto de esto. Por lo tanto, entiendo que salir de la zona de confort como profesional no es fácil, quizás hay estructuras organizativas que lo dificultan un poquito más y sin embargo, si hacemos caso de lo que dicen los estudios en muchísimos frentes y en muchísimas profesiones, ahí no hay duda, ahí el miedo tendría que disiparse un poquito más. Justo estos días, además, Vero Espinar, Sí. gerente de Nemo, ha venido del Congreso de Lisboa y Hace unas estaban semanas, ¿no? con Robbie McWilliams y hablaron, ¿no? De que en ninguno de los casos al final el trabajo que se haga fuera de del entorno va a ser más efectivo que el del entorno. De hecho, fíjate, los contextos, permíteme, los contextos clínicos lo que hacen es emular la realidad fuera. Mm. Baño adaptado, cocina adaptada, juguetes que tenemos, escaleras que para simular que... Si nos vamos al entorno, no tenemos que fingir nada, ya está ahí el objeto, el reto, el... La necesidad. Claro. Súper. Nos vamos ya directamente a las familias, Sí. porque creo que es un tema bastante peliagudo. ¿Qué le dirías a una familia que está iniciándose en este momento, pues por un diagnóstico? Que entra, por ejemplo, en el circuito de lo que es atención temprana, Sí, quizás. sí, o que sí, te llegan, te dicen, Vale. oye, esta familia necesito que orientes. Mm. ¿Qué, qué les diría? Les diría que bienvenidos. Les diría que me encantará conocer a su hijo o su hija a través de sus ojos expertos, que si vienen aquí es porque entiendo que tienen algún tipo de inquietud, necesidad y que me va a encantar que ellos me digan a mí cuáles son sus prioridades, sus inquietudes
y que me voy a esforzar haciendo equipo con ellos para poder alcanzar esos objetivos que fijemos. Y que, bueno, en realidad que fijen. Yo simplemente seré un mero escriba a la hora de darle forma. Y sin embargo, ellos van a ser la brújula. Yo voy a ser el acompañante, pero el camino lo hacemos juntos. Le diría cosas así, que suena quizás muy pomposo y medio que hay como... No, pero va en esa línea. Porque las familias lo que tienen que escuchar es: sois importantes, sois necesarios, sin vosotros no hay manera de poder apoyar verdaderamente el desarrollo de vuestros hijos. Entonces sois fundamentales en este proceso en el que estáis debutando. Y si metemos el comunicar es fácil con la familia. Claro, aquí ya ponemos el foco también en los profesionales. Fíjate, se habla mucho ahora de las soft skills, de las habilidades blandas, como si fueran aquí el santo grial de las competencias profesionales en muchísimas áreas, empresariales, docentes, de todo tipo, ¿no? Que se interactúa con otras personas. Vale, están súper de moda, se está oyendo cada vez más y sin embargo, ¿a quién de nosotros en nuestras formaciones de grado, antes diplomaturas o licenciaturas, nos han capacitado específicamente para ese tipo de, valga la redundancia, de competencias o habilidades? Se dan por hechas o se nombran como un mero enunciado, pero efectivamente no nos capacitan en un proceso de que se nos revise nuestro lenguaje no verbal, la precisión de las palabras que utilizamos, cómo gestionamos una opinión y que no sea en realidad un juicio. ¿Qué licencias nos permitimos? Los profesionales creemos que porque ostentemos un rol de expertos o conocedores de una materia, nos excedemos a lo mejor a la hora de dar esto una opinión. A veces la opinión que uno aporta no es relevante. Es relevante la opinión, la información. La información sí es relevante, la ciencia es relevante, pero tu opinión y sobre todo en lo que tiene que ver con crianza, por ejemplo, ¿cuántas opciones lícitas hay de poder educar a un niño o a una niña? Infinidad de ellas. Y puede que algunas me conecten más o puede que me conecten menos. Sin embargo, tú tienes como padre, si fueras tú la familia que viene a mí, ¿no? La libertad de elegir lo que te conecte con tus valores, con tus creencias, con tu historia de vida, con tus anhelos, con lo que a lo mejor decía tu pareja, si es que tienes una pareja, o una mamá o un papá también de ese niño, de esa niña. Entonces, creo que esas competencias tienen que ser explícitas para los profesionales, porque el cómo importa un montón, es fundamental. De tal forma, lo que planteas es una formación Sí. en habilidades comunicativas Sí. para tus relaciones laborales. Sí, que luego, fíjate una cosa, que luego cuando impartimos estas formaciones, la gente al cerrar, ¿no? Es como que te llevas o que dice, no, es que en realidad venía por mi interés profesional y me llevó algo que es para la vida, es para poder interactuar con otras personas, porque son competencias que estamos todo el tiempo utilizando. La cuestión es ser consciente de los detalles, ser consciente de que hay palabras, por ejemplo, que anulan a lo mejor el aporte que ha hecho la familia, un pero, sí, pero. Es una palabra dinamita, absolutamente. Y hay gente que la utiliza sin ninguna animadversión, simplemente con falta de conciencia que a lo mejor ese término, en el contexto de la conversación, puede como invalidar la aportación de la familia. Y tú no lo has hecho con ninguna con mala idea. No, todo lo contrario. Y sin embargo, la forma puede influir. La herramienta fundamental de cualquier profesional que trabaje con otras personas en infancia en nuestro sector es la comunicación. Siempre va a ser así. Porque hacemos un trabajo en equipo con las familias, con los docentes, quizás con otros profesionales que los tengamos que coordinar, siempre lo estamos utilizando. Ostras, si nos paramos a ver en qué medida esos detalles pueden marcar la diferencia, sobre todo para construir un vínculo, por ejemplo, sólido, ¿no? Es decir, venimos del mundo de la ciencia, a veces somos un poco pedantes para hablar. Coño, a lo mejor tenemos que revisar qué terminología utilizamos, porque a lo mejor no es una comprensión universal la que estamos ofreciendo, ¿no? Ese tipo de detalles. Y dentro de esto, por supuesto, gestión de silencios, me imagino, saber escuchar, que yo creo que muchas veces no nos posicionamos, ¿no? Todo el tiempo nos posicionamos como boca, no como oído. De hecho, la vida nos dio 2 orejas y 2 ojos para escuchar y ver el doble y hablar, ¿sabes? Es cierto que a veces un profesional puede entender que su valor, es más competente a lo mejor cuanto más respuestas pueda ofrecer a la familia, cuanto más ágil sea para llenar un silencio, para ofrecer una respuesta. Y hay veces que hay
situaciones en la comunicación y en el trabajo con las familias que precisan de una dinámica más a fuego lento. Tú has hablado de los silencios. En general nos incomodan los silencios, en general. Y sin embargo, son siempre una maravillosa oportunidad. Una oportunidad para que la persona pueda decidir en un momento dado si transmitió la idea en todo su conjunto y con toda su complejidad. O simplemente es un espacio para date tiempo. No tienes por qué ser inmediato. Quizás la respuesta la estás elaborando en este momento, porque esta situación con tu hijo o con tu hija nunca se te había dado. Sé creativo. A ver qué se te ocurre, con qué conectas. Luego yo te acompaño si no tienes una respuesta. O a través de preguntas también, ¿no? Es decir, mira, acabo de cambiar. Hablamos de los silencios, te acabo de hablar de las preguntas. El profesional normalmente puede pensar que, como experto, la manera de relacionarse con la familia es dando los consejos, dando estrategias, dando pautas. No, quizás sea ayudarle a que el padre, la madre o el adulto de referencia para ese peque pueda encontrar sus propias respuestas. Claro, es que escuchándote veo como si esto fuera un prerequisito para realizar unas buenas prácticas centradas en la familia. Sin duda. Sin duda que lo es, porque las prácticas recomendadas son fantásticas. Son fantásticas porque uno sabe que está trabajando en pro de lo que dice la ciencia. Permite que la familia recupere el rol que de alguna forma otro tipo de prácticas les ha hecho perder. Y es que son los expertos de sus hijos, todas las decisiones tienen que pasar por ellos y tienen que poder influir en todos los espacios. Pero no como algo malo, es como un derecho. Lo que hace cualquier hijo con cualquier padre, madre, con cualquier hijo que tiene un desarrollo neurotípico. Nadie se plantearía que un profesional externo le dijera cómo tiene que educar en determinados aspectos o facetas del desarrollo. No sería ni planteable. Quizás si tiene alguna necesidad puntual. En el contexto de la diversidad funcional, de la discapacidad infantil, parece que todo pasa por el experto, por ti, por mí, por el psicólogo. No. Es decir, eh, ellos tienen una grandísima capacidad para poder crear estrategias, para poder tomar decisiones, simplemente a veces la vulnerabilidad que puedas tener, el diagnóstico que no conoces, cuál es su evolución, cuál es su pronóstico. Si tú le acompañas y le das esa información, van a sentirse muchísimo más capaces. Y además un profesional competente en este ámbito es aquel que se hace prescindible. Y es aquel que utiliza un lenguaje campechano, sencillo, accesible, universal, utilicé antes como término. Es un profesional que puede gestionar su propio ritmo al de la familia. Porque mis prisas para conseguir algo a lo mejor no son las suyas. Esto, claro, es un ejercicio de pequeños ajustes como profesional que, bueno, pues puede suponer un pequeño o mediano reto para la persona y sin embargo, ostras, te va a situar en un lugar. Es que, me repito mucho, pero es que claro, cuando la ciencia te apoya. Y lo que supone el respeto de, ¿no? de comunicarte de una forma respetuosa, pero ¿qué calificativos le darías a este tipo de comunicación? Aparte de respetuosa, Wow, nunca me han hecho fácil, esa. habíamos dicho, Sí, respetuosa, fácil, que construya relaciones horizontales. muy importante Sí, también, ¿no? En las prácticas recomendadas, absolutamente. la Nosotros nos horizontalidad. sentamos siempre en mesas, simbólicamente hablando, redondas, nunca cuadradas o rectangulares. Mm. Todos estamos a un mismo nivel. También diría más ecuánime, porque tiene que ser una comunicación, no tiene que ser una interacción basada en el no juicio. Yo te dije antes, Raiko, y tú lo sabes bien, es decir, la opinión del profesional se tendría que poder dejar hablado en muchísimos momentos, bueno, vamos a decir muchos momentos, porque no deja de ser, cuando hablamos de la opinión, de lo que tú opinas al respecto de algo, de tu valoración, de tu juicio. Cuando tú transmites una información basado en ese tipo de inputs, ¿de acuerdo? Le estás diciendo a la familia implícitamente, o a quien tengas delante, que la buena es esa opción. Esta es la buena, la que te dice el experto, que tengo 20 años de experiencia, invalida quizás la suya. Por lo tanto, comunicarse desde el no juicio no es tan sencillo porque el juicio aparece de forma muy velada. Nadie quiere, no, pero yo no pretendo hacer esto. Claro que no lo No. pretendes, solo faltaría. La cuestión es que de esta manera, o en la forma en la que has gestionado la conversación, quizás la familia se queda con
bueno, quizás lo que he planteado es una tontería. Oye, ¿sabes una cosa, Raiko? Eh, los niños, los seres humanos, aprendemos ensayo-error. Hay veces que tomen una decisión que a lo mejor tú puedas opinar que quizás no tiene tanto potencial, eso no significa que no se tenga que poder probar. Si no es negligente, si tiene base, si se puede argumentar. Oye, probar para comprobar. Hasta que no te pones manos a la obra, quizás tú puedes intuir, oye, yo creo que a lo mejor no está preparado para la retirada del pañal. Esto es tu creencia. Y sin embargo, la familia dice, no, yo asumo el reto, no me importa hacer los cambios, soy consciente de que hay que estructurar los tiempos, que tenemos que ser muy metódicos, que tiene que ser sensorialmente adaptado a él para que no haya esta cosa, y le vamos a poner, va a estar estable. Oye, pues si lo tienen todo claro, adelante. Probar para comprobar. Mi opinión, ahí. ¿Y el dar información qué papel cumple? Es que si tuviéramos que decir como titulares de lo que son las prácticas recomendadas, uno de ellos, sin duda, sería: nuestro trabajo es promover decisiones informadas. Esto, ahí quería llegar. Promover decisiones informadas. Ellos tienen la primera y la última palabra. Nosotros somos facilitadores de conocimiento. Nosotros como profesionales tenemos experiencia en necesidades a veces relacionadas con lo que nos está planteando con su hija, por ejemplo, esta familia. Y sin embargo, hay propuestas que a lo mejor pues no encajan, por el motivo que sea. Pues no me toca más que respetarlo. Eso sí, tengo que argumentar, oye, mira, pues hay hay que hacer la ciencia accesible también, hay que ser pedante, no un metanal, y no, hay que explicar, pero mira, estos estudios apoyan que podamos optar por este tipo de estrategias. Oye, que luego la familia considera que no, ya está también la creatividad del profesional para ver si puede explorar un plan B, un plan C, puntos suspensivos. Em, Tú eres logopeda. Sabemos que ahora mismo con el enfoque, ¿no? El paradigma del lenguaje natural asistido es de primera línea. Sin embargo, a lo mejor un comunicador dinámico puede resultar muy abrumador para una familia. Y eso va quizás a comprometer la fidelidad o el compromiso, porque son procesos educativos al medio y largo plazo. Estamos hablando de un sistema que a lo mejor puede ser alternativo de verdad y no solo aumentativo. Entonces, claro, eso conecta con: mi hijo quizás no va a hablar, o mi hija, y siempre va a utilizar esto. Oye, cada uno tiene sus procesos, aceptar eso no tiene que ser fácil. Y digo no tiene que ser porque mis hijos tienen desarrollo típico y son verbales. Yo puedo empatizar con ellos hasta cierto punto, pero el duelo lo llevan ellos por dentro. Entonces, a lo mejor esta herramienta, el comunicador dinámico, dice, ostras, quizá puede ser muy abrumador, pues a lo mejor me toca potenciar signos o pictogramas sueltos o imágenes sueltas porque se lo ven más manejable. Es su decisión, es lícita. Y siguiendo esto, cuando toca comunicar algo difícil, una mala noticia, ¿comunicar es fácil con la familia? ¿Cómo te ayuda o cuál es Para empezar, la guía? qué buena pregunta. Raiko, vienes con buen material, ¿eh? Esas no me las han hecho antes. Sureli que me... Zureli, buenas preguntas. Buenas preguntas. Mira, es su derecho. Te hablo desde que quede claro que lo que estoy diciendo es mi opinión personal, profesional, que puede ser diferente en otros escenarios, ¿de acuerdo? Entonces yo me gusta separar. Es su derecho. Tienen derecho a recibir lo que presuponemos que puede ser una mala noticia con todo lo que implique. ¿Qué noticia podemos dar negativa? Quizás le han dado un diagnóstico, una parálisis cerebral infantil. A lo mejor el médico rehabilitador o el neuropediatra, el de referencia en ese momento, no le ha explicado muy bien en qué consiste ese diagnóstico, esa condición neuromotriz y quizás cuál va a ser el impacto en su vida. Nosotros tenemos herramientas que nos dan un pronóstico funcional, ¿sí? Que han desarrollado fisioterapeutas. Son accesibles, están en español y tú a través de esa herramienta, según qué edad y según qué competencias motoras, ¿de acuerdo? Puedes saber qué habilidades con bastante precisión pudiera tener en el futuro. Eso entendemos que puede ser una mala noticia. Hablas de la escala Gross-Motor, ¿no? Sí, de la Gross-Motor. Si la familia te está preguntando cuál va a ser, cómo va a ser mi hijo dentro de 18 años, si te están preguntando acerca de ese futuro, tienes una herramienta que te da, que es confiable. Si te están pidiendo esa información, lo adecuado quizás es ser honesto porque tienes una herramienta.
¿Te gustaría? Hay una herramienta, se llama así, tiene estas características, la podéis autocumplimentar vosotros, porque de hecho hay una variante diseñada para las propias familias y a partir de ahí te da un resultado. ¿Quieres que probemos con esto? Sí, no, sí. Si es que sí, quieren saberlo. Hay familias que precisan de esa información. Que duela o no duela, lo tienen que decidir ellos. Es su derecho a vivir con la emoción que les surja la información y nuestra responsabilidad podérsela brindar si ellos nos la están pidiendo y si sienten que están preparados. Otra cosa, por ejemplo, es que estemos ante un niño o una niña que tú como profesional intuyas que califica para un diagnóstico potencial de trastorno del espectro del autismo. Y sin embargo, a lo mejor a la familia no le interesa que nosotros investiguemos por esa línea. Ellos quieren trabajar o abordar estas conductas, estas necesidades articuladas en estos objetivos. Y a lo mejor en este momento no les interesa quizás hacer ese diagnóstico. Pues es su decisión. Si no lo estiman oportuno, no lo estiman oportuno. Yo lo viví con una familia, lo tengo muy claro. Es decir, tenía una familia, su niño pequeño, el diagnóstico que tuvo fue trastorno del espectro del autismo, su hija mayor era verbal, con buenas competencias funcionales, con autonomía, y sin embargo, sospechaba que había un TEA de alto rendimiento. Y el padre verbalizó, mira, yo con esta información que tengo ahora con respecto a mi hijo pequeño tengo suficiente como para digerir mi estado emocional y preciso de más tiempo. A lo que yo dije, por supuesto, esto es algo que vosotros como pareja deberéis hablar y sin embargo mi función aquí es acompañarte para cubrir la necesidad que tú me traslades si está en mi competencia. Oye, respetar un montón. Entonces, comunicar decisiones difíciles, pues hay que hacerlo. Y sin embargo, es su derecho como lo tienen que gestionar. Eso sí, hay que ser cuidadoso con el contexto, con los tiempos, con las formas que se empleen. Ahí quería llegar. Y Claro, era si, si nos perdón. explicas el papel de tu proyecto de comunicar es fácil, em, ¿qué intentas tú transmitir a los equipos terapéuticos, docentes, de cómo, o sea, o qué habilidades intentas transmitir para que aprendan a comunicar estas decisiones difíciles que sabemos que a todos nos cuestan? Pues de acuerdo. ¿Qué habilidades específicas? Pues, por ejemplo, el cuerpo. Mm. Comunicamos siempre, incluso cuando no estamos. Cómo dejas un espacio, comunicas sobre ti a través de la entrega de un informe, si hay faltas en la ortografía. Es decir, siempre estamos comunicando y con el cuerpo sobre todo y principalmente. El cómo estés colocado, el cómo sea ese contacto visual, el si estás tomando demasiadas notas o demasiado pocas o ninguna nota. ¿Hacia dónde te orientas? Si yo estoy realizando una intervención que es de corte sistémico, porque es con la familia y con el peque, si yo me oriento siempre hacia el niño o a la niña, ¿qué estoy expresando sobre hacia dónde se dirige la visita o la intervención? Si mi cuerpo se orienta hacia aquí y yo te estoy comunicando aquí todo el tiempo, mi cuerpo está orientando, está diciendo lo importante, lo fundamental, lo nuclear es el peque. Y quizás la familia está ahí, pero no, no, es decir, tendré que abrirme, como estamos haciendo ahora, abriéndonos a la gente que nos ve a través de la cámara y abriéndome a ti. Es decir, tendré que ser consciente de esto. Es decir, si la familia es importante, mi cuerpo tiene que considerarle y tenerle en cuenta en este espacio de comunicación. Algo tan tonto con esto puede influir. Porque el profesional quizás es como el niño, la niña. No, no, es el sistema. Entonces, ¿cómo te colocas? Por ejemplo, más detalles. El hecho de compartir los tiempos o incluso que los tiempos, en porcentaje, si es posible que vayan un poquito más hacia la familia. La familia no suele tener espacios para compartir como los tienen con nosotros como profesionales sobre las necesidades que tienen con sus hijos. Dejarle ese espacio, que puedan elaborar. Entonces, aprender a frenarte. Aprender lo que te has dicho, a gestionar los silencios. Aprender a enunciar menos o afirmar menos y preguntarles más. Te plantean, bueno, al hilo de lo que estamos diciendo, que ¿crees que mi hijo está preparado para retirar el pañal y empezar ya con el control de esfínteres? Como profesional, oye, ¿y tú le ves ya que está quizás listo? ¿Crees que estamos en un momento en el que nos lo podemos plantear? No es una pregunta tonta, no es que le esté... No, es lo acojo y te lo devuelvo, porque me interesa saber en qué estás viendo de tu hijo, que si es competente, que si está preparado, porque quizás buscas mi validación o mi opinión de experto, importa mucho la tuya, la de tu pareja.
Si es que también está. Entonces, el preguntar más que enunciar es fundamental. Por ejemplo, el crear una estructura disculpa, el crear una comunicación con estructura. La propia visita con la familia tiene que tener una estructura coherente, ¿no? Es decir, el cómo organizas los tiempos, el tener la capacidad de recapitular, por ejemplo, al final. Es decir, esto es como, ¿no? Unos tips para los que comunican, ¿no? Es decir, anticípales o avísales sobre lo que vas a hablar. Cuéntales lo importante, resúmenes lo más importante de lo dicho, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, en nuestro trabajo también es importante. Llegar a la parte final, por ejemplo, y acordarte de, oye, Raiko, de todo lo que hemos compartido, ¿qué consideras que es lo más relevante para poner en práctica la próxima semana? Algo tan chorra como esa pregunta, lo que te permite es saber con qué efectivamente se ha quedado. Te lo va a decir con sus palabras y te lo va a decir seguramente en el orden de prioridad y de lo que efectivamente recuerda. Quizás aquí hay una pequeña niebla. Vale, tú en esa recapitulación que te hace la familia puedes tenerlo en consideración. Por ejemplo, Ray, con más cosas, papá y mamá, papá, da igual el sistema familiar como esté configurado, los adultos de referencia o tutores pueden tener ideas distintas. Mm. ¿Con quién te posicionas? Con ninguno te posicionas con el sistema. Pero hay veces que, si no tienes en consideración cómo comunicas, entonces tu opinión es igual de válida que la de tu pareja. La cuestión es que busquemos consenso. Porque yo estoy para el sistema. Puedo tener la opinión que considere, pero la opinión aquí no es relevante. Porque yo tengo que poder llegar al peque a través de la familia. Y tendré que buscar puntos de confluencia, no de confrontación. No sé si te he puesto ejemplos suficientes No, o... no, no, tal cual, no, me ha encantado porque así también quien nos oye, quien nos ve, se hace una idea de en tus formaciones de comunicación fácil qué se va a encontrar, qué habilidades puede desarrollar y si quizás es ¿no? lo que está buscando Mm. como ayuda para su crecimiento como terapeuta. Mira, dentro de lo que es la propuesta de programa, creo que tenemos algo bastante interesante. Hay varios niveles. Hay en principio 3 niveles más uno. El cuarto es como una mentorización, un acompañamiento más supervisado, pero los 3 primeros niveles son en contexto grupal. Hemos establecido números, fíjate, para poder hacer la experiencia docente más accesible y más cercana. En el primer nivel pueden hasta 20 personas, pero el segundo y el tercero solamente van a poder participar 10 personas por nivel. ¿Por qué? Porque se va a trabajar mucho a través del role-playing, a través de la representación, de la escenificación, siendo que no podemos ir en ese contexto, en esa estructura formativa, acompañar a los profesionales a todas sus casas, de las familias con las que trabajen, vamos a traer a muchas familias a este espacio. ¿Cómo? A través de un actor. En principio el primer formato es con un actor. Si va creciendo, pues podemos enriquecerlo. Pero cuento con el apoyo de un gran amigo y de un gran profesional, que es José Mut, y él va a ser la familia que nosotros precisemos para desafiar las competencias de ese profesional. Y hay una cita que me encanta, que se la escuché a Lidia, una colega tuya, logopeda, de AELFA. Es una cita de John Dewey que puso en una conferencia y dije, esta me la hago mía. No aprendemos de la experiencia, aprendemos de la reflexión que hacemos de la experiencia. Entonces, todas esas escenificaciones, todos esos role-playings se van a grabar. Y el propio participante, el propio profesional, se va a poder ver. Y vamos a reflexionar de esas competencias comunicativas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles han sido las fortalezas? Y si hay alguna pequeña oportunidad de mejora que le podamos devolver en términos de, oye, quizás aquí, pues, y él mismo o ella misma se va a poder también ver. Entonces, esa estructura práctica de poderlo vivir en un grupo de 10 personas, va a haber muchos espacios en los que tú mismo y tú misma vas a poder salir ahí a la palestra y poder mostrar esas competencias. Hablamos de conceptos, hablamos de estrategias comunicativas y luego a ver cómo las pones en funcionamiento en esta situación. Y como último paso, esta mentorización, que sería más un acompañamiento más Sí, directo. claro, ahí ya es, claro, ese acompañamiento más directo puede o bien basarse en un acompañamiento in situ en el contexto, si la geografía y las agendas lo permiten. Otra cuestión es poder trabajar a través de material audiovisual, es decir, que el propio profesional pueda grabarse, ¿de acuerdo? Y a partir de las dudas que él o ella puedan estar experimentando, ser capaces de poder resolverlas, de reflexionar de esas competencias, o incluso también tener un espacio donde oye, quizás tengo este ratito o esta hora para poder transmitir mis propios retos en lo que a estas habilidades se refiere con alguien que, bueno, quizás le puede dar un feedback constructivo y señalar pues esas potencias, porque al final construimos sobre la base de tus fortalezas,
cambiar o ajustar esas oportunidades de ajuste. Pues te felicitamos, la verdad, por este proyecto, porque Gracias. creemos que has venido a rellenar ese huequito de, mm, de formaciones que quizás no se ofrecían y que ayudan mucho a los equipos terapéuticos. Lo digo por lo que nos une como mentor del equipo de Nemo. Nos ayuda un poco a- a poner valor a esas capacidades que tienes que tener para esos momentos tan difíciles que pueden marcar la alianza terapéutica, que pueden marcar el rumbo de esa familia. Sin duda, sin duda. Yo, por ejemplo, de serie venía siendo una persona pues con una forma de comunicar pues más intensa, más apasionada, con una velocidad de expresión rápida, quizás también, pues mira, ahí nos hermanamos absolutamente. También quizás soy una persona o soy una persona que he precisado el uso de muchas palabras para transmitir una idea. Entonces hace que eso, en este contexto, pues a veces no era lo más pertinente y seguramente que no lo va a ser en el futuro. Y lo que he aprendido es, y esto no lo hemos dicho hasta el momento, a, a hacer el esfuerzo de adaptarme a la familia que tengo delante para ser mi mejor versión posible. Y es un esfuerzo activo, ¿eh? Porque todos tenemos nuestros automatismos. ¿Sí? Entonces, wow, es complejo, tiene cierta complejidad y sin embargo la toma de conciencia es fundamental para poder decidir, ostras, quizás esto ahora mismo no es pertinente, ¿no? El hecho de aprender a recapitular. Yo, por ejemplo, lo sistematizo. Digo, no tengo claro si he sido demasiado, he utilizado demasiadas palabras o el lenguaje no ha sido lo suficientemente preciso. Yo, mi estrategia es, sé que tengo que recapitular para hacer una síntesis y realmente valorar desde el, ah, vale, sí, chequeo, me lo está diciendo, me lo está mirando, veo que, vale, fenomenal. Bueno, que me he ido un poco. No quiero ser reiterativo, Sí, pero ¿el mindfulness te llevó a esto? ¿A tomar más conciencia del momento y de cómo estabas tú y cómo te dirigías tú a la familia? sí, sí, porque el hecho de, por ejemplo, de relacionarme mal con los silencios, nace de la creencia, de la falsa creencia, de que quizás no soy tan buen profesional si no soy ágil a la hora de ofrecer una respuesta. Yo construí en algún plano de mi conciencia eso como una verdad. Qué absurdo. Puedo ser perfectamente competente dándome un tiempo para elaborar una respuesta. Incluso puedo aceptar no tener clara una respuesta. Trabajamos con escenarios donde hay retos completamente nuevos y dices, ostras, guau, esto que me estás planteando, es decir, aceptar eso no es ser incompetente, es ser honesto. Entonces, el mindfulness me ayudó a, vale, ahora el nervio está siendo importante, sobre todo quizás cuando no tenía tanta experiencia. El nervio me está jugando una mala pasada y me está haciendo atropellar a la familia, querer ser demasiado rápido, no tengo una mejor, no le estoy escuchando, mi escucha es paradójica porque estoy elaborando la respuesta. Entonces me estoy perdiendo la información nueva. Todo esto me ayudó a tomar conciencia y además agradezco mucho haber dado ese paso. Ya que dieras el paso, ¿y Sí. cuál fue el clic de decir necesito crear, dar forma a este proyecto? Yo creo que quizás conecté con lo que yo eché de menos en mi Vale. formación profesional. Y también porque cuando he compartido acciones formativas sobre prácticas recomendadas con otros profesionales, me he dado cuenta de que pueden tener claro el qué, pueden tener claro el principio, el artículo, la ciencia. La cuestión es cómo todo eso me lo llevo al terreno de juego. Me lo llevo a la interacción con este papá de verdad, Me con esta gusta, me mamá de gusta. verdad, porque esta mamá, por ejemplo, es ingeniera de caminos, porque este papá es comerciante, porque este papá es de cultura tal. Claro, ¿cómo articulas eso con las infinitas realidades con las que te puedes topar de perfiles de familias? Es que es increíble. Entonces, ostras, hacer eso, llevártelo al terreno de juego, cuando a lo mejor no has tenido ocasión de ver a muchos o a otros profesionales, es difícil, es costoso. Y también reconectar. Esta es la herramienta más importante que tienes. Ya no es tanto las manos, es cómo transmitas la información. Qué regalo. Este último tramo es un regalo, gracias, de verdad. ¿A ti?
No soy consciente de No, ello, no, sin no, no. embargo, Ha sido un regalo porque creo que has hecho como como, sí, no sé, un resumen como muy claro de lo que es el proyecto y a este proyecto, que nos hablaras de este proyecto, también me gustaría que nos hablaras de Somos Diferentes, wow, porque creo que es algo que no podemos, ¿no? sí. Obviar. Somos Diferentes es un proyecto muy bonito que nació de una, fíjate, es que lo que es la vida, ¿eh? De una antigua alumna de prácticas. Fíjate, Andrea Caruntu, ella es terapeuta ocupacional, se formó en el grado de terapia ocupacional. Se ha caído un tornillo de la silla, no sé si peligras de que te hosties. No, soy consciente de que lo he oído. No me voy a mover Mientras mucho. no te muevas. Sí, Que no, digo, a ver ¿Cuánto si nos queda? no le decimos... 10 minutos, llevamos ya 46 minutos. Bueno, pero ha estado bien. Sí. vamos bien, Vale. Raiko, ya que hemos Sí, hecho vamos bien. este corte. Vamos bien, pero yo quería, bueno, Dale. ya que hemos venido aquí Ujú. y hemos hablado ya de tu proyecto, nos has hecho este regalo de este resumen Gracias. final, no nos queremos ir sin que nos hables también de tu proyecto, otro proyecto personal, Somos Diferentes. Sí, pues es un proyecto en el que me embarco, que me he embarcado en este tiempo reciente, aunque llevo colaborando desde hace muchísimos años, porque quien lo creó, quien lo concibió y tuvo la valentía de dar ese paso empresarial es Andrea Caruntu. Ella fue una antigua alumna en prácticas de terapia ocupacional, tanto del grado como de posgrado, como de máster. Y bueno, tuvimos una relación ahí muy bonita, muy entrañable y durante todo su desarrollo profesional la fui acompañando. Tanto fue así que hasta compartimos reflexiones sobre qué nombre iba a tener el proyecto, cómo configurarlo y he estado trabajando muy activamente mano a mano con ella hasta un punto en el que, bueno, se brindó la posibilidad de vincularme a otro nivel y de remar a su lado, junto además con otra compañera, también antigua alumna en prácticas, Ana Costa, y terapeuta ocupacional. Y bueno, ahora hemos constituido ese trío maravilloso, que estamos en un proyecto que bueno, estamos muy contentos porque, por ejemplo, estamos hablando de la ciencia, hace un rato, del valor de la ciencia. Nos importa mucho que las acciones que llevemos a cabo, en el ámbito que sea, ¿no? Tanto terapéutico como de asistencia personal, ¿de acuerdo? Tenga el mayor valor posible a nivel científico. Y bueno, nos ocupa mucho esto. Nosotros, por ejemplo, somos un recurso acreditado para poder ofrecer la asistencia personal en toda la Comunidad Valenciana. Y ese es un recurso, aunque la primera palabra sea un poco confusa, asistencia, no es un recurso asistencial, es un recurso que pretende capacitar, que pretende trabajar por objetivos funcionales, que pretende ofrecerle a la persona la oportunidad de que sea su mejor versión en términos de funcionalidad, autonomía, de ocupación de espacios de la comunidad, de interacción. Entonces, somos eh, muy concienzudos con esto, sobre el uso de esta prestación y trabajar muy mucho por todo por ti, pero nada en tu lugar. Sí, todo por ti, pero no en tu lugar. ¿Por qué? Porque creemos que estas figuras pueden apoyar realmente un cambio significativo en, en autonomía, en el acceso a la educación, en puestos de trabajo adaptados, en una vida con mayor autodeterminación también. Entonces, bueno, en este proyecto tenemos esa faceta, ya te digo, la asistencia personal, recursos terapéuticos que se caracterizan también, te digo, por implementarlos en los entornos naturales. No tenemos un centro como tal, Raiko. Somos los profesionales, logopeda, terapeuta ocupacional, pedagogo, psicólogo, el que sea, el que va al entorno, donde realmente surge o se vive la dificultad y el reto, y procuramos trabajar también mano a mano con las familias. Y bueno, aparte de ocio inclusivo y de otras propuestas que tiene el Qué guay. proyecto. O sea, ocupadísimo, aparte. Sí, la verdad que el concepto de aburrirme no está en mi diccionario ahora mismo en esta época de mi vida. Pero muy bonito, Bueno, muy bonito. pues también te agradecemos que siempre hagas hueco para la Fundación Nemo. Siempre. Te agradecemos que nos hayas recibido hoy aquí en Somos Diferentes en Esta casa es Valencia. vuestra casa, siempre que queráis, de verdad. Agradecemos a José Mut también por su apoyo Y su en este arte. proyecto y Sí, su arte. sí. Y nada, esperamos que este proyecto llegue a la Fundación, que sigamos colaborando. Y te felicitamos por ser un creador de ideas, por ser un acompañante y un mentor, pues no sé,
productivo, pondría muchas cosas, productivo, empático y visualizador. A mí, Eh, no sé si soy tantas cosas y sin embargo lo escucho y me sonrojo. Lo que sí soy es apasionado de esto. Es decir, me apasiona. Me apasiona la capacidad de poder compartir recursos que de verdad uno el lunes simbólico, en la primera intervención pueda ponerlos en funcionamiento. Creo que las formaciones tienen que dar paso de la teoría, que es fundamental, y de la ciencia, y sin embargo precisamos de herramientas de verdad prácticas. Y creo que con ese cariño y con ese compromiso se ha diseñado y le hemos puesto mucha pasión, la parte que me compete como la parte también de José, para poder crear esos escenarios donde el profesional se sienta que está realmente poniéndolo en práctica y que cuando llegue el lunes algo de manejo ya hecho. Entonces, bueno. y el objetivo al final es el mismo que te llevó a estudiar terapia ocupacional, que es esa ayuda, ese aporte, ese granito de Sí, arena en la en vez mejora. de hacerlo permítemela, con mis manos, bueno, los haré a través de las manos de otras personas y sin embargo sigo siendo igualmente bonito y me nutre muchísimo. Es que me hace feliz, joder. ¿Para qué te voy a decir otra vez? Es que me siento feliz ejerciendo el oficio que ejerzo. Y a nosotros nos hace feliz también. Pues, tío, gracias. De verdad, Raiko. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en este Nemo Podcast. Esperamos haber aportado algo de información, de entretenimiento en sí a los que nos escuchan y nos ven. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme. Muchas gracias.